Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Estamos en pie porque la misericordia, porque el poder de Dios ha sido bueno. A continuación, venimos a darle la gloria y la honra a aquel que nos rescató, aquel que dio su vida. Los pensamientos de Dios. Con el mensaje de la palabra del Señor, en la voz del pastor Marcos Ortiz. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 6 al verso número 11. ¿Ya lo tenemos todos? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice así, libro de los Hechos, capítulo 1 y verso número 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el verso 7 dice: y les dijo: no os toca a vosotros a saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿qué dice allí enseguida? Fue alzado y le recibió una nube que se ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Qué dice el verso 11? Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hasta ahí vamos a leer, y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. En la porción de la escritura que estamos leyendo, el libro de los Hechos, capítulo 1, y exclusivamente en el verso 11, encontramos de pronto desde el verso 6 hasta el verso 11 encontramos la ascensión, o que el Señor es tomado, y al estar los discípulos mirando hacia el cielo, ahí mismo, en ese mismo lugar, la palabra del Señor nos dice que aquellos varones, que el verso 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Yo quiero que pongamos mucha atención, hermanos, porque leíamos la semana pasada lo que la Escritura nos muestra en Mateo capítulo 24, el verso 1, el verso 2 y el verso 3, pero especialmente el verso 4, donde empieza la respuesta del Señor a la pregunta que le están haciendo sus discípulos. Vaya por favor a Mateo capítulo 24 y leamos el verso, vamos a leer desde el verso 1 y nos vamos a ir gozando con la palabra del Señor. ¿Le parece bien? Y le digo que voy a tomarme el tiempo suficiente de pronto en recalcar esto, porque estamos viviendo en tiempos muy difíciles, tiempos complicados.
Y se está viviendo un evangelio muy a la ligera. Y culpa es de nosotros los enseñadores. Porque no le estamos dando la importancia de vida cuando exponemos la palabra. Y el pueblo del Señor vive como que si nunca fuera a venir el Señor. Y la verdad que no sabemos la hora, no sabemos el día en que el Señor va a regresar. Pero aunque no sabemos la hora ni el día, debemos de estar alerta. Mas sin embargo, aún previniéndolo el Señor, aún diciendo esto el Señor, se han pronosticado, se han dado fechas de lo que es el advenimiento del Señor. Y se ha errado, se han equivocado, han sido falsas profecías prácticamente de que han dicho hasta fechas prácticamente. Y hermanos, no es otra cosa sino que estamos viviendo en un tiempo complicado donde muchos de pronto no están percibiendo esto. Primeramente el Señor la próxima semana le voy a traer datos, lo voy a proyectar. Hoy quería venir temprano para poner el proyector y empezar a traerles aún videos de predicadores donde están afirmando cosas, de predicadores, por ejemplo, Benny Hinn es un predicador de la prosperidad que se atrevió a decir fecha prácticamente entre el año 90, en fin, ha dado mucho lugar y muchos son los que se han equivocado, pero el pueblo del Señor de pronto ha sido alguien que ha sido perjudicado por la enseñanza de los líderes. ¿Sí me está comprendiendo hasta acá? Y si los líderes nos están diciendo una cosa y no está sucediendo, esto es un engaño. ¿Sí me está comprendiendo? Y al ser un engaño, hermanos, no le estamos dando porque pasamos por alto. Y a pesar de esto, de que el pueblo ha sido engañado en esta área que es tan importante, las multitudes siguen yendo detrás de aquellos líderes. Porque hay una atmósfera que Satanás ha influenciado para estar predominando en las mentes de las personas. Ahora, le digo, regresemos por favor al libro de Mateo, capítulo 24. Y nos vamos a ir gozando con la palabra del Señor. Amén. Mateo capítulo 24 y vamos a leer del verso 1 hacia adelante. Y dice el verso 1 que cuando Jesús salió del templo, se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando yo leo esta porción, lo que el Señor me muestra es cómo el ser humano está tan enfocado en las cosas materiales. Y al estar enfocado en las cosas materiales nos van a arrastrar. No con esto le digo que uno no, porque la palabra del Señor dice que el que no trabaje, que no coma, y habla de pronto de que nosotros debemos. Pero hay veces que nos enfocamos tanto en aquello y entra el deseo de querer tener más. Si de pronto uno tiene alguna cosa o tiene una televisión de ahí de 55 pulgadas o 50, lo que sea, y ya ha pasado el tiempo que tuvimos, como que ya queremos una más grande porque aquella nos parece que ya no, y todavía funciona bien. Y como queremos una más grande, pues de pronto nos esforzamos y algunos que no tienen los recursos van y sacan a crédito aquello. Y sacan una cosita, otra cosita, y cuando menos pensamos, ya rebasamos el presupuesto que nosotros tenemos para el sustento diario
Y ahora, como ya nuestro gasto es mayor, ahora nosotros tenemos que buscar cómo trabajar hasta horas extras, un poquito más para alcanzar. Y esto me parece muy importante porque, para empezar, el engaño empieza dentro de nosotros mismos por los afanes de la vida. Y el Señor dice, cuando el Señor Jesús sale del templo y le dice: ¿veis todo esto? Le está enseñando las cosas materiales, le está enseñando los edificios del templo, y le dice: no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto, por supuesto, se queda en el corazón de sus discípulos. Tal vez al instante no dijeron nada, pero se fueron meditando en el camino que iban al monte de los olivos. Y al llegar al monte, verso 3, por favor, verso 3 de Mateo capítulo 24, dice: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos. Y aquí empieza una pregunta que tiene tres connotaciones. O sea, es una pregunta, pero en realidad son tres. ¿Sí me está comprendiendo aquí? O sea, tiene tres maneras de ver esta pregunta. La primera pregunta que le están haciendo es: ¿cuándo serán estas cosas? Y la primera pregunta que está haciendo no tiene de pronto referencia a la venida del Señor, pero tiene referencia a lo que ellos escucharon del Señor cuando les dijo: ¿veis todo esto? No va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces ellos preguntan: ¿cuándo es que va a suceder esto? Que no quede piedra sobre piedra que no quede derribada. Y la segunda connotación, la segunda línea que lleva esta pregunta es: ¿qué dice enseguida? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y hay otra tercera incluida: y el fin de los siglos. Esto es lo que los discípulos le preguntan al Señor. Ahora, ponga atención porque esto es bien importante. ¿Qué es lo que están preguntándole al Señor los discípulos? Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Aquí no es de pronto una duda. Ellos sabían, porque el Señor les había anunciado que iba a morir y que iba a ir a preparar moradas y que iba a regresar a levantar a su pueblo. De tal manera que en ellos había una plena convicción. Ahora la pregunta es: Señor, ¿qué señal vamos a ver? ¿Qué señal vamos a ver o vamos a saber de pronto para que nos demos cuenta cuándo tú vienes a levantar a tu iglesia? ¿Qué señal habrá de tu venida y de la consumación de los siglos? En otras palabras, están pidiendo que el Señor les revele algo que para ellos en ese momento estaba oculto. Y la respuesta del Señor, el verso 4, ya tiene la respuesta del Señor, el verso 4. ¿Qué dice el verso 4? Por favor, vaya al verso 4. ¿Qué dice? Fíjese bien la respuesta. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Fíjese bien. ¿Qué más sigue diciendo la palabra? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y luego sigue diciendo la palabra del Señor: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre.
Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea y huyan a los montes, el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encinta y las que crían en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, y si fuere posible, aún a los escogidos. Yo ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en el aposento, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, del extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender la parábola: cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano se acerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Ponga mucha atención, porque lo primero, la respuesta, acuérdese que hay tres preguntas, o es una pregunta con tres líneas. Y nosotros, cuando leemos Mateo 24, empezamos a leer, pero está respondiendo a las tres cosas que están preguntando. Y es importante, y quiero enfocarme un poquito más a que abramos los ojos espirituales, a que estemos alertas, porque el tiempo de la venida del Señor puede ocurrir en cualquier momento. Fíjese bien, el mayor enemigo que tenemos es nuestra humanidad, esta carne.
Porque esta carne, la palabra del Señor nos muestra que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y ambas se oponen entre sí para que no hagamos, ¿verdad? Y de pronto el Señor dice, mas vosotros sed guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a encontrar muchas excusas para no de pronto atender a las cosas de Dios. Yo siempre he creído, hermanos, que el mejor lugar, si hoy viniera el Señor, ¿dónde sería el mejor lugar para alguien que ha creído en Cristo? Es en la casa del Señor. Cuando la iglesia primitiva, imagínense que leímos el libro de los Hechos, capítulo 1, leímos del verso 6 hacia adelante, y vimos que de pronto los discípulos del Señor, estando platicando con el Señor, es tomado al cielo. Y al ser tomado, desaparece en las nubes. Y al estar ellos viendo que el Señor desaparecía ante sus ojos, vienen aquellos dos varones con vestiduras blancas. No se percataron ni cuando, solamente escucharon de pronto seguramente y voltearon a verlos y le dijo, ¿qué estás mirando al cielo? A ese Jesús, así como habéis sido tomados ustedes, así lo vendrán venir. Y yo quiero que me vayan poniendo mucha atención a esto. ¿Por qué? Porque este evento que ellos ven, cada uno de los discípulos vivieron desde el día que lo vieron partir, vivieron esperando o a la expectativa de su advenimiento, de su venida. No sé si me está comprendiendo. Y cuando estuvieron esperando, para empezar, empezaron a reunirse en los lugares. No se reunían cada ciertos días, se reunían todos los días de la semana y se reunían todos, seguramente terminaban sus labores, y era tan importante esto que aún encontramos en el libro de los Hechos que muchos de ellos, por estar esperando, de pronto vendían lo que tenían para ayudar a los demás. ¿Sí me está comprendiendo? Cuando lo ve desde el punto de vista humano, ellos creen, cuando es alguien que hace un análisis financiero, dicen que fue uno de los más, de pronto, de donde hubo mayores pérdidas económicas, porque muchos vendieron sus casas, se quedaron sin sus posesiones. Pero, por supuesto, aquel que tenía 2 casas seguramente vendía una y la traía. Pero había algo en el corazón de ellos que no era tanto lo terrenal. Dios nos bendice, hermanos. Yo creo que tenemos a un Dios que nos bendice en todas las áreas, porque Él dice en su palabra que Él sabe nuestras necesidades. Cuando el Señor Jesús toca, quiero que vaya por favor, porque esto tiene que ver en que abramos los ojos espirituales. Vaya por favor a Mateo capítulo 6, verso 25. Del verso 25 hasta el verso 31. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? ¿O qué habréis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Y usted sigue leyendo y va a encontrar lo que es parte de la vida cotidiana, las necesidades que nosotros tenemos. El Señor jamás está diciendo que de pronto aquellas cosas no son importantes. No, son importantes. Pero así como le dice, miren las aves de los cielos, que no siembran ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Y hoy, en estos días,
se nos ha vendido un evangelio de prosperidad, se nos ha puesto de pronto un mundo muy materialista. Los que venimos de nuestros países, muchos de nosotros, muchos de ellos sufren. A mí no me tocó sufrir tanto, pero sí me tocó correr por ahí entre la tierra para venir acá, como algunos tal vez, hace muchos años, ¿verdad? Pero yo no sufrí como ha sufrido un hermano guatemalteco, como ha sufrido un hermano salvadoreño, que algunos me he dado cuenta que se han caído de la bestia, porque así le llaman al tren, y al caer de pronto ellos vienen con el anhelo de llegar a este país y de pronto de ganar. Es más, algunos inocentemente vienen pensando que van a barrer los dólares. Y no es otra cosa sino un engaño. No sé si me está comprendiendo. Un engaño que nos va metiendo al materialismo. Y al meternos al materialismo, el hombre empieza a afanarse, y la palabra del Señor del verso 25 hasta el verso 31, ¿qué dice el verso 31? Para cuando tenga tiempo lo lee en su casa, pero quiero que vaya viendo esto, porque debemos tener cuidados con nosotros mismos primeramente. Porque nosotros podemos señalar y apuntar muchas veces, pero si no nos cuidamos nosotros, si no estamos alerta con nuestra manera de vivir, no vaya a ser que de pronto, pensando que estemos bien, resulta que vivamos nosotros mismos engañados. Y cuando el Señor de pronto venga a arrebatar a su iglesia, nos llevemos la sorpresa de que no pasamos, de que no llegamos. Y puede ser que por ahí me agarró el Señor trabajando afanado, queriendo juntar los dolaritos para pagar algo, y de pronto en esa venida ya la cosa pasó. Pero ¿por qué vino esto? Porque yo mismo no estaba al pendiente, y yo mismo me dejé engañar por los deseos que yo tengo materialistas de esta tierra. ¿Sí me está comprendiendo? Mire, esto es bien importante. Cuando nosotros estamos leyendo, ¿qué dice el verso 31? Ahí yo le decía: no os afanéis pues, diciendo ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Ahora, mire lo que dice el verso 32, porque en realidad quería que terminara con los afanes y nos diéramos cuenta lo que dice el verso 32. ¿Qué dice el verso 32? Porque los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Pero en ese tiempo que está hablando el Señor, estaba hablando de gente que no tenía el temor de Dios. ¿Sí me está? Todavía no habían recibido al Señor. En el Sermón del Monte, Él está con un grupo nada más de judíos. Este es el Sermón del Monte. No había, de pronto, cuando usted empieza a leer del capítulo 5, verso 1 hacia adelante, Él se está dirigiendo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él está hablando con el pueblo israelita. Y de pronto ahí se está dirigiendo nada más a los judíos. Y les está diciendo: porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles que no tenían temor de Dios, los gentiles que de pronto, nosotros somos gentiles, pero ya el Señor, después de que muere, Él de pronto, al morir en la cruz del Calvario, Él sella su pacto, y el pacto es que todos aquellos que le reciban como Señor y Salvador de su vida, de ahí en adelante tienen al Dios Todopoderoso, porque le están recibiendo a gentiles, a griegos, a todo aquel que le reciba. Pero hasta después de su muerte, en ese momento que estamos leyendo, pues le está hablando a un grupo de judíos que les dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas. En otras palabras, lo que está diciendo: los que no tienen temor de Dios, ellos se van a afanar por las cosas de esta tierra. Porque los gentiles buscan, ¿qué dice una vez más el verso 31?
No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero mire lo que dice. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Yo sé lo que necesitan. Y si yo sé lo que necesitan, yo se los puedo dar. Sin que trabajen horas extras, que está esperando una casita, ahí con ese trabajito, si usted quiere con el salario mínimo, ahí Dios le puede bendecir con su casa. Porque para Él no hay nada imposible. Y Dios puede bendecirnos. Y Él dice, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todos estos. Pero dice, verso 33 dice, mas vosotros buscad primeramente el reino de Dios. Nos hace una invitación a que nos esforcemos a buscar siempre las cosas del Señor antes que las cosas materiales. Una gran cantidad, hermanos, de cristianos están afanados, y sé que posiblemente algunos me van a pensar mal de mí. Van a decir, es que este hermano quiere tenerlos todos los días en la iglesia. No, yo no quiero tenerlos todos los días en la iglesia. Quien dice que busquemos estar siempre en la presencia del Señor es el Señor. Es Dios. Pero ahí viene una batalla en nuestra mente y nosotros mismos nos engañamos. ¿Y qué es lo primero que dice el Señor? Miren que nadie os engañe. Y esto es importante. Y esto lo vemos muy palpable en la palabra del Señor. En Mateo capítulo 24, verso 4 dice, respondiendo Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. La semana pasada íbamos por ciertas escrituras. Vaya por favor a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1, que es más o menos donde nos fuimos quedando la semana pasada, y veamos todo lo que concierne o parte de lo que concierne que encontramos en la palabra del Señor, que tiene que ver con el engaño. Ya tiene Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice? Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerque. Verso 3, ¿qué dice? Nadie os engañe en ninguna manera. Fíjese bien, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, quiero que por favor vaya a Segunda de Pedro para que vayamos nosotros de pronto viendo el panorama que Dios nos muestra a través de su palabra. Y pongamos atención, porque dice en el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y en Segunda de Pedro, ¿cuánto nos estamos gozando? Capítulo 3, y vamos a leer desde el verso 1, pero el verso 3 me interesa. ¿Ya lo tiene? Pedro, escribiendo a la iglesia que está en la dispersión, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas, oiga bien, en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento,
para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿Qué dice el verso 3? Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Yo quiero que vaya poniendo atención, porque, hermano, estamos viviendo en tiempos donde no le estamos dando la suficiente importancia a la venida del Señor. Y cuando le digo no le estamos dando la suficiente importancia, yo creo que si nosotros, se me puede malinterpretar esto, pero creo que si nosotros nos diéramos cuenta o estuviéramos conscientes que el Espíritu de Dios despertara eso en nosotros, yo creo que buscaríamos lo más posible estar en el templo, estar en el lugar donde se reúnen los santos. Porque podemos ser muy espirituales, pero siempre, yo a veces me quedo en casa y uno dice: me voy a quedar a descansar. Y de pronto empieza uno ahí, como lo que le pasó a David, se quedó de ocioso. Y al quedarse de ocioso, por ahí se le ocurre salir al mediodía y pasear su mirada por todo lo que es la terraza del Palacio Real, y empezó a ver, y por ahí cuando iba pasando la mirada, vio algo que no tenía que ver, le llamó la atención y cayó en pecado. Y muchas veces, hermanos, nosotros, puede ser que algunas veces nosotros, digamos, nos vamos a quedar en casita por muchas razones. No tengo gasolina, en fin, hay muchas cosas. Pero el mejor lugar para estar es en el templo donde se reúnen los hijos de Dios. Y procurar esforzarnos al máximo, porque es el mejor lugar. O a lo mejor yo ya me estoy volviendo loco, pero yo encuentro una base en la palabra de Dios. Porque la iglesia primitiva, hermanos, estaba todos los días. Y cuando aquellos hombres, discípulos del Señor, vieron al cielo, cómo el Señor es tomado, y de pronto escuchan aquellas palabras de aquellos dos hombres diciendo: varones, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese Jesús, así como fue tomado, así lo verán venir. Y a partir de ahí empezaron ellos a caminar, siempre esperando el advenimiento, siempre esperando la venida del Señor. Pero en la palabra del Señor, como leíamos allí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, donde Pablo habla y dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, dice Pablo. Y de pronto, cuando seguimos leyendo, encontramos de que tengamos cuidado de no ser engañados también. Y en 2 de Pedro, que es la escritura que estamos leyendo, del capítulo 3, del verso 1 hacia adelante, pero el verso 3, ¿qué dice el verso 3? Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y sabe que cuando pasan los días y no sucede nada, el cristiano, olvídese de los que no tienen temor de Dios, pero los cristianos como que vivimos de pronto muy despreocupados y nos afanamos por las cosas de la vida, cuando el Señor nos dice en el verso 31 que no nos afanemos
por las cosas de esta tierra como los gentiles. Ellos se afanan. Ustedes no deben de afanarse. Ustedes lo que tienen que hacer primero es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os van a ser añadidas. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No está diciendo que no trabajemos. No. Dice que no nos afanemos, que no nos aferremos a algo, que tengamos siempre conciencia de que Dios es nuestro proveedor, de que lo hagamos de una manera que le agrade a Dios. Pero cuando salimos de esa línea tan finita y empezamos a afanarnos por las cosas, yo les he dado testimonio de experiencias personales, de cómo de pronto uno sin querer se mete en aquello, se envuelve, y cuando menos pensamos ya estamos bien envueltos en aquello. Y es momento que Dios me ha despertado y me ha hecho reaccionar, y dejo todo aquello y sigo mi curso donde tiene que ser. Y gloria a Dios porque el Señor no vino en ese momento, porque si hubiera venido en ese momento, santo. Y es importante, lo primero, hermanos, es que hagamos conciencia en nuestra vida personal. Ahora, vaya por favor a Primera de Juan, capítulo 2. Ahora, una vez más, hermanos, nada más estamos viendo ahorita que una de las señales que Dios nos muestra a través de su palabra dice: mira que nadie os engañe. Y hay suficiente respaldo en la palabra de Dios, alertando desde el momento que el Señor Jesús es tomado. Desde ese momento empieza Dios por su Espíritu, usando a sus siervos, a alertar a aquellos hombres y aquellas mujeres que habían creído en Cristo y que estaban esperando el regreso de Él. Verso 18. Hijitos, ya es, ¿qué dice ahí? El último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorarais la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. Fíjense bien. Ahora, quiero que me ponga mucha atención, porque el punto es que nos demos cuenta que a través de cada uno de los discípulos del Señor, lo que Él viene haciendo es, viene alertando a que estemos despiertos, porque el engaño está presente. Y podemos ser engañados y que el Señor aparezca y nosotros no vayamos. ¿Cuánto nos queremos ir con Cristo? Y esto es algo bien especial. Ahora, vamos por favor al libro de los Hechos, capítulo 20, verso 29. Por favor, libro de los Hechos, capítulo 20 y verso 29. ¿Qué dice? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hermanos, tengo años predicando la palabra del Señor. Y el Señor, cuando sus discípulos le preguntan: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y de la consumación del tiempo? Lo primero que le dicen al Señor es: Señor, ¿cuándo sucederá esto? ¿Qué señal habrá de tu venida
y de la consumación del tiempo. ¿Y qué dice el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 29, hermanos? ¿Qué dice? Yo quiero que ponga atención a esto. Cuando Pablo está hablando que después, o una vez que él muera, una vez que de pronto ya no esté él en medio, si estando él en medio sucedían cosas tremendas. Mire, por favor, vaya a Primera de Timoteo, capítulo 1, y léame el verso 20, por favor. Verso 20 de Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 20. Y quiero que nada más leamos, ¿por qué? Porque había ahí ya algunos engañadores que estaban torciendo la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y esto él le está diciendo a Timoteo, pero lo que estaba pasando ahí es que de pronto dentro de la misma obra de la iglesia, dentro de la iglesia de Éfeso, había hombres que estaban compartiendo o enseñando la palabra del Señor. Y al compartir la palabra del Señor les estaban llevando o los estaban desviando de lo que es el verdadero evangelio. En otras palabras, con una interpretación de la palabra a su manera, estaban llevando al pueblo ¿a dónde? Al engaño. Si esto estaba sucediendo, y cuando leemos en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 29, Pablo hablándole, diciendo que después de su partida, cuando está hablando después de su partida, está hablando que cuando él muera, cuando él vaya a pasar a la presencia del Señor, iban a salir ahí algunos lobos rapaces, que no es otra cosa sino engañadores. Y él está alertando al pueblo para que tengan los ojos abiertos y que no permitamos que seamos engañados. Porque la Escritura dice que aún los escogidos van a ser ¿qué? Engañados. Y nosotros estamos leyendo esto. Verso 30. Vamos a leer el verso 30 del libro de los Hechos, capítulo 20, verso 29 y verso 30. Solo voy a leer desde el verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, ¿qué dice ahí? Se levantarán tras sí a los, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Pero nada más vea estos dos versículos. Y hermanos, yo tengo años sirviéndole al Señor. Y todos estos años, son más de 30 años, he conocido hermanos lindos, preciosos. Y en el caminar he visto cómo han sido engañados y cómo han salido de la verdad. Y esto es parte de lo que el Señor nos alerta. Esto es serio, hermano. Yo no sé si usted lo considera, pero esto es muy serio delante de Dios. Y es importante que le pidamos a Dios que nos abra nuestros ojos espirituales para que podamos estar alertas para no caer en el engaño. Porque si caemos en el engaño, de pronto el Señor arrebate su iglesia y no nos vayamos con el Señor. ¿Cuántos queremos irnos con el Señor, hermanos? Ahora, esto es algo precioso, es algo maravilloso, que en el verso 30 dice, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos.
Y sabe que hay una manipulación de la palabra del Señor. He tenido experiencias donde me han cuestionado, y créame, hermano, yo tengo muchos años sirviendo al Señor. He pasado por pruebas, he pasado por luchas. Usted no sabe cuántas cosas he vivido, dolorosas, al grado de decir, ¿para qué sigo adelante? De las cosas que yo he vivido, de las cosas que los mismos hermanos me han hecho. Y si estoy en pie, no crea que porque tenga mucha fuerza o que sea muy espiritual, no, olvídese. Si estoy de pie es por la pura misericordia del Dios Todopoderoso que nos ha guardado hasta este día. Pero me han confrontado, para empezar, de pronto por llevar la palabra de Dios. Mire, batallamos económicamente. Hoy me decían, hermano, muy temprano, 4 de la mañana me escribían, hermano, tenemos problemas aquí en Guatemala. El dueño del lugar está dándonos nada más 2 semanas para que nos salgamos del edificio. Y no se lo digo al pastor, sino conservamos la calma. Y de pronto, porque van a vender el edificio, pero eso nos pone en una situación con una campaña para el 16 y el 17 encima. Y pidiéndonos de pronto, en este caminar que tengo, algunos hermanos preciosos, lindos, que creo que es más en ignorancia, porque tienen conocimiento de la palabra del Señor, pero tienen una interpretación humana más que espiritual. Y de pronto, porque no pagamos al día, pero pagamos, porque vamos pagando, de pronto dice, hubo un hermano que nuestro pastor le pidió que se quedara en el año 2021 al frente. Pero pasó el primer mes, pagamos la renta, el segundo mes pagamos la renta, el tercer mes pagamos la renta, pero en el 4º mes nos atrasamos. Un poquito, 5 días nos atrasamos para darle el pago. Pero en ese mes, nada más porque no enviamos, y hay veces que el mismo Señor nos prueba. Y es aquí donde yo quiero que se vaya dando cuenta que la palabra de Dios se va cumpliendo. Porque como yo soy el contacto, lo primero que me dice, hermano, están mal. La escritura dice, ahí en el libro de Lucas capítulo 14, que qué hombre queriendo edificar una torre no se sienta primero y ve, considera lo que tiene para empezar a edificar. No vaya a ser que no teniendo pare la obra y después se burlen de él. Y de pronto es una interpretación desde un punto de vista como diciendo, el pastor es el que empezó a hacer todo esto. Como diciendo, ustedes los hombres. Y están dando una interpretación terrenal humana. Pero esta obra, lo que hacemos no es de hombres. El dueño de la obra es el dueño de todo el oro y de toda la plata. Es de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Yo quiero que vayamos poniendo, porque es fácil, hermano, que nosotros mismos, aún con una interpretación humana de la palabra, nos engañemos. Porque ahí están los hombres dándole crédito de pronto al hombre. No, hermano, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque el único que es el dueño de la obra
no es el pastor Rafael Rodríguez, no es ninguno de los que ministramos acá. El único que es el dueño, el que da la orden y nosotros tenemos que obedecer, es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y si Él ordena, nosotros tenemos que caminar, tenemos que ir avanzando. Ahí nos vamos a enfrentar con cosas tremendas. Pero si le creemos a Dios, Él dice, no lo acabamos de leer, el verso 31, Mateo capítulo 6. Dice, los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros, Señor? Ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y es promesa de Dios, y todas las demás cosas os van a ser añadidas. Pero me falta aquí, así te falta aquello, tú búscame y yo me encargo del resto. Bendito sea el nombre del Señor, pero siempre buscando esa guianza espiritual. Pero le pongo este ejemplo para que nos demos cuenta que es muy fácil que nosotros mismos, aún predicando la palabra, que de entre de nosotros mismos se levanten otros diciendo que estamos mal. ¿Para qué te meten en problemas, hombre? El pastor no entiende, ahí anda batallando. Pues si todo este material se va a quedar, y a lo mejor viene Cristo en 5 minutos, a lo mejor viene en un año, no sé. Lo que sí sé, que Él viene a levantar a su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor, que Él está a la puerta a levantar a su iglesia, y tengo que vivir creyendo que en cualquier momento viene el Señor a levantarnos. Y esto es algo hermoso de lo que la palabra de Dios nos enseña. Mire, vamos a seguir un poquito adelante. Vaya por favor allá al libro de Judas, por favor. Judas capítulo 1, que dice, pero vosotros, verso 17 y verso 18, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá ¿qué? Burladores, y andarán según sus malvados deseos. Fíjese bien lo que dice la palabra del Señor, que habrá burladores y andarán en sus malvados deseos. En Mateo 24, verso 36, la escritura dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo. ¿Qué más sigue diciendo? Sino solo mi Padre. Y eso está precioso, hermanos. Qué bueno es Dios, porque en su misericordia nos habla. Y una vez más, Mateo 24, 36. Fíjese bien. En primer lugar, lo que el Señor dice, que no nos dejemos engañar, ¿correcto? Ahora, y dice Mateo 24, 36. En Mateo 24, 36, el Señor dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, le doy un dato y con esto voy a ir tratando de concluir esta noche. Hay, o más bien hubo, yo creo que ya pasó a estar delante o ya murió, pero hubo un predicador el cual nació en Boulder, Colorado, aquí en los Estados Unidos, y nació un 19 de julio del año 1921. Y era alguien que tuvo educación
Él se graduó como un ingeniero civil en el año 1942. Estuvo en el alma mater de la Universidad de California y era un personaje reconocido por sus programas de radio que tenía, y las publicaciones que hacía siempre eran con referencia de pronto a la venida del Señor. Y él estuvo muy activo en lo que es el cristianismo, en el estudio de la palabra, desde el año 1958 hasta el año 2011. Y se le reconoce a este hombre, a este líder, porque era muy dado a las predicciones de los tiempos finales, de la venida del Señor. Por supuesto, siempre dentro del ámbito cristiano. ¿Por qué les saco a relucir esto? Yo llego a Dallas en el año 2010. Y en el año 2010 yo empiezo a ver por las carreteras, y esto es algo que se empezó a notar todo el año 2010 y el año 2011, porque él estaba prediciendo el juicio de este mundo para el 21 de mayo del año 2011. Los canales seculares, no digo los nombres, todos era noticia para todos. Económicamente este hombre estaba bien económicamente, porque gastó en publicidad en los, no sé cómo se llaman los que están en las carreteras, los letreros esos grandes, los billboards, esos que ponen ahí. Usted se encontraba de pronto tanto en español como en inglés. Esta foto yo la tomé. Y se encontraba el día del juicio viene, 21 de mayo del año 2011. Si algunos son viejitos como yo en el Señor, se habrán dado cuenta de esto. Pero esto estuvo por todo Estados Unidos, por todo Centroamérica, por todo. Porque esto que está aquí son en español, pero estaban tanto en inglés. Y él de pronto sacó sus conclusiones, sus matemáticas, y muchos de ellos se basan en las 70 semanas de Daniel para sacar números y poner fechas, numerología. Y hermano, él gastó mucho dinero en poner toda esta de pronto noticia por todas partes, los canales seculares. Llegó el 21 de mayo del 2011 y muchos estaban en la expectativa, especialmente los canales locales, seculares. ¿Y qué pasó el 21 de mayo del 2011? Fue un día como cualquier otro. No vino el Señor porque aquí estamos. Y él de pronto siguió porque después dio otras fechas. Porque siempre el hombre tiende a corregir sus errores y a dar otras fechas. Pero así como él, los testigos de Jehová también han sido parte importante. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos en su revista, La Atalaya, de pronto hubo un tiempo que en el año 1914 se le conocía como la generación que no pasará. Ellos pronosticaron, ellos dieron fechas de que venía el fin del tiempo. Y no es una vez que los testigos de Jehová han de pronto sacado conclusiones
de que el Señor, por ejemplo, yo le hablo del año 1914, pero después en el año 1874 fue la primera vez, año 1914, después el año 1925, 1975, en fin, han venido dando fechas y no es otra cosa sino una interpretación de la palabra que lleva al engaño de muchos. En el año 1914, muchos vendieron sus propiedades acá en Estados Unidos y empezaron a seguir a aquellos líderes, y llegó el año 1914 y se quedaron sin nada. ¿Qué pasó ahí? Vino el engaño. ¿Y qué dice la palabra? Mirad que nadie os engañó. Esto es algo esencial para nosotros los que hemos creído. Abramos los ojos, hermanos. ¿Sí me está comprendiendo? Estemos alerta y que nadie nos engañe.